Este es el estudio del Antiguo Testamento. Esta es la lección 10.3. Vamos a estar hablando de Oseas, el profeta y la prostituta. En esta ocasión tenemos varios puntos que se van a tocar. Empezaremos hablando del autor, el medio ambiente y la fecha de este libro de Oseas. Hablaremos del propósito del libro de Oseas. Vamos a dar un vistazo al bosquejo y utilizaremos ese bosquejo para algunos de los puntos principales en la lección. Empezaremos hablando de problemas familiares, que se basa en Oseas 1 al 3. Luego el caso judicial, se basa de Oseas 4 al 13. Y cerraremos esta lección hablando de una posible restauración, que se basa en Oseas capítulo 14. Pues vamos a comenzar con esta lección, Oseas, el profeta y la prostituta. El significado del nombre de Oseas es el Señor salva, y se considera que está conectado con los nombres de Josué y de Isaías. Oseas fue contemporáneo de Amós, o sea que vivieron en la misma época. Oseas empezó su ministerio durante los últimos años del reinado del rey Jeroboam II, y fue en un periodo de prosperidad económica para Israel. Recordaremos de estudios anteriores, Jeroboam trajo esa fortaleza, ese poder económico, político a la nación de Israel una vez más. Sin embargo, cuando Jeroboam II muere en el año 753 a.C., pues todo se empezó a venir abajo. Durante un periodo de 15 años después de la muerte de Jeroboam, 4 de los reyes de Israel fueron asesinados: Zacarías, Salum, Pecaía y Peca. Y en los siguientes 15 años vemos que Asiria conquistó a Israel y llevó a muchos de los judíos como prisioneros. Esto ya en el año 722, y esos israelitas fueron esparcidos entre las naciones. Así, en los 30 años del ministerio de Oseas, a Oseas le tocó ver grandes cambios, e incluso le tocó ver el cumplimiento de las profecías que Amós había compartido al pueblo. El profeta Oseas escribió su libro probablemente desde Judá, alrededor del año 715 al año 710 a.C. que vemos en la lección acerca del autor, el medio ambiente y la fecha. Pero ¿qué podemos decir del propósito? La profecía de Oseas fue el último intento de Dios para llamarle la atención a la nación de Israel para que se arrepintieran, el reino del norte, el reino de Israel. Oseas dio énfasis a 3 cosas. Primero, enfatizó en el gran amor de Dios y el deseo que Dios tiene de redimir a su pueblo de sus pecados. También enfatizó en su obligación de juzgar a los que lo rechazan, y enfatizó en el estado de adulterio espiritual de Israel. Ese propósito lo podemos leer a través del libro de Oseas. En cuestiones del bosquejo, se han propuesto varios bosquejos sobre este libro, propósitos de este curso. Lo que el autor del libro hace, se recomienda el bosquejo proporcionado ya, que tiene 5 divisiones principales. La primera de ellas es la familia de Oseas y la familia de Dios. La segunda es Dios lleva a Israel a la corte. La tercera es la invitación de Oseas empañada por la realidad. La cuarta es los argumentos finales de Dios contra Israel. Y por último, la posibilidad de restauración. Y vamos a estar utilizando algo similar para los puntos principales de la lección. Y empecemos con el primero de ellos, problemas familiares, basado en Oseas capítulos 1 al 3. Este libro de Oseas, al igual que Cantar de los Cantares, ha sido cuestionado. Y el papel del libro ha sido cuestionado en la palabra, que si debería de estar en la palabra de Dios, que si debería ser parte del canon o no. Y después de todo, el mensaje es un llamado a Israel para que se arrepienta debido a su infidelidad. ¿Y por qué Dios le pediría a Oseas que se casara con una prostituta? Yo creo que es la más grande pregunta que todos nos hemos de hacer. ¿No es una contradicción de lo que Dios estaba diciendo o mandando? Hay varios puntos de vista, o más bien hay 2 puntos de vista que nos menciona el libro. El primero de ellos es que algunas personas creen que Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel antes, o más bien debaten entre si fue infiel antes o después de que Oseas se casara con ella. Algunos eruditos afirman que Gomer solo fue adúltera después de haberse casado con Oseas. Y aquí están los puntos que ellos traen a la mesa. Ellos afirman que, número 1, la forma plural de adulterio en el hebreo se refiere más al carácter que a los hechos específicos. Número 2, los hijos de fornicación se refieren a los hijos nacidos después del matrimonio de Oseas y de Gomer. Y número 3, otro de los argumentos que traen para decir que fue adúltera después del matrimonio, es que el primer hijo se describe como el hijo de Oseas, y ellos argumentan que este punto de vista
encaja mejor con la analogía de Dios e Israel. Regresamos a esa pregunta que hice en algunos minutos atrás: ¿por qué Dios le pediría a Oseas que se casara con una prostituta si él estaba en contra de la infidelidad de Israel? Pero también están otros eruditos que creen de la manera diferente. El texto bíblico indica fuertemente que Gomer era una prostituta antes del matrimonio. Ellos se enfocan en el término ramera, o el uso de mujer fornicaria, en Oseas 1, 2 y por lo menos otras 12 veces en todo el Antiguo Testamento. Mientras el debate continúa sobre el significado en el capítulo 1, versículo 2 de Oseas, en las otras ocurrencias del Antiguo Testamento, el término se refiere a la prostitución pasada o presente, nunca a la prostitución futura. Les leo por ahí Oseas 1:2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. A través de este curso y esta lección en específico se va a tomar la posición que probablemente Gomer era una prostituta antes del matrimonio y que continuó en su infidelidad aún después del matrimonio. Este es el punto de vista que nos va a compartir, hacia donde se inclina el libro y la lección. Les repito eso. Se ha tomado el punto de vista de que Gomer era una prostituta antes del matrimonio y que continuó siéndolo en su infidelidad aún después del matrimonio. Pues en todo caso, en la historia de Oseas, Gomer representó a Israel y Oseas representó a Dios. En varias ocasiones Dios usó a sus profetas como ilustraciones vivas de su mensaje. Recordaremos a lo mejor el caso de Jeremías usando un yugo de madera, o Ezequiel haciendo un modelo de la ciudad de Jerusalén sitiada y acostándose junto a él. De la misma manera, Dios usó el matrimonio de Oseas para poder ilustrar su mensaje a Israel con respecto a la infidelidad de ellos. Gomer cometió adulterio físico, así como Israel cometió adulterio espiritual en contra de Dios. Eso lo vemos en Oseas 2, 8 al 13. Y el texto hebreo usa una honestidad brutal y un lenguaje vívido para hacer esas comparaciones. La situación de Oseas casándose con Gomer señalaba también a los israelitas cómo se sentía Dios al haberlos escogido como su nación predilecta. Él se había casado con una prostituta, imagínense eso, y una prostituta que en forma constante le era infiel. Y pues de esa manera Oseas compartió la parte de la pena, del pesar y de ese dolor que sentía Dios, que estaba atravesando Dios. Pudo Oseas sentir el dolor de un marido abandonado por su esposa infiel, de la misma manera en que Dios lo sintió. Dios soportó el rechazo hostil de su pueblo a su mensaje. Y también analizando los nombres de los hijos de Oseas, nos damos cuenta que fueron señales proféticas hacia Israel. Eso lo encontramos en Oseas 1 del 4 al 9. Por ejemplo, Oseas 1:3 dice que Oseas engendró a su primer hijo, un hijo llamado Jezreel. Para los otros hijos se nota que no tienen, los nombres de ellos no tienen la partícula el en sus nombres, y eso puede expresar que esos dos hijos nacieron de las relaciones adúlteras de Gomer. Eso lo podemos ver en Oseas 1 versículo 2. Los nombres de los otros dos hijos simbolizaban la desilusión profunda de Dios hacia Israel. Por ejemplo, el segundo hijo, Lo Ruamá, que quiere decir no compadecida, y el otro hijo, que era Lo Ami, quiere decir no pueblo mío. Y pues con todo esto, la lección primordial de Oseas, que envolvía el adulterio continuo de Gomer durante su matrimonio, y a pesar de su infidelidad, nos damos cuenta que Dios no le dijo a Oseas que la apedreara como se ordenaba en la ley de Moisés. Al contrario, Dios le dijo claramente al profeta que la amara. Y según nos dice Oseas 3, del 1 al 5, Gomer se había vuelto la propiedad de otro, así que Oseas la redimió o la volvió a comprar. En los siguientes versículos, o capítulos más bien, el capítulo 4 hasta el 13, nos encontramos con el caso judicial. El vívido cuadro de infidelidad matrimonial nos pone la base para la imagen de la sala del juicio que empieza desde Oseas 4 en adelante. Dios apareció ahora ya como el fiscal y presentando un pleito judicial en contra de su propio pueblo. El caso judicial contra la nación de Israel lo vemos que continúa hasta el capítulo 13 versículo 16. Como que Dios estuviera entablando una disputa legal en contra de Israel, cuando Israel no cumplió con su parte del pacto, del convenio que habían hecho, que Dios más bien había hecho con ellos. Dios tenía el derecho de presentar cargos en contra de ese pueblo. Israel era culpable delante de Dios
Y Oseas declaró que el pueblo en verdad no conocía a Dios. Esa falta de conocimiento los llevó a pecar y lo que traería el juicio hacia ellos. Muy descaradamente, a los cuatro vientos, comenta el libro, el pueblo había jugado mal o en manera sucia en la religión con otros dioses, otro culto, en la política, con intrigas destartaladas y patrones dudosos, en la moral, con sexo, con violencia desenfrenada, todo eso. Por esa razón, Dios detalló 3 cargos en contra de la nación de Israel. El primero de ellos lo podemos leer de Oseas capítulo 4 al 5, que era ningún reconocimiento de Dios. Después del capítulo 6 al 11, vemos que no hubo ningún amor fiel hacia Dios. Y del versículo 11 al 13, ninguna fidelidad a Dios. Conforme continúa este pleito, vemos que Oseas sigue usando ilustraciones vívidas para poder demostrar la infidelidad de Israel hacia Dios. La intriga y el suspenso de la historia plantea una pregunta perturbadora. ¿Estaba considerando Dios divorciarse de su propio pueblo cuando declaró tan claramente que aborrece el repudio? Pero nos damos cuenta que a lo largo de esta demanda judicial o este caso de corte que presentó Dios continúa preguntando, ¿cómo puedo dejarte? Y la conclusión es que lo que Dios deseaba era redimirlos. Después de eso, cuando llegamos a Oseas capítulo 14, nos damos cuenta o podemos ver la posible restauración, lo nombra la lección que estamos estudiando. Oseas 14 vuelve otra vez a dar esperanza y recuerda a la nación de Israel que la restauración sí era posible. Si tan solo Israel se arrepintiera, Dios les prometía sanidad y bendición, y Él les aseguró que iba a perdonar todos sus pecados. El último capítulo de Oseas 14, se escribió posiblemente cuando la capital de Israel, que era Samaria, estaba cerca de ser tomada o de caer. Oseas llamó a los israelitas para que se arrepintieran y todavía hasta les proveyó una oración para que ellos pudieran recitar. Esa la vemos en Oseas 14 del 1 al 3. Una respuesta favorable del pueblo lograría la respuesta favorable de Dios. Y una vez más, la gracia y el amor de Dios emergían en promesas de sanidad y de bendición. El triunfo del amor de Dios sobre todos los obstáculos se deja ver a través de este libro de Oseas. Y también vemos que la rebelión humana recibe su juicio divino. Pero más allá de eso, Dios permanece comprometido a su pueblo en amor tenaz. Y Oseas ilustró dramáticamente ese amor de Dios como devoción que no desmaya bajo las más graves circunstancias. Así que ese fue el resumen de esta lección 10.3 acerca de Oseas, el profeta y la prostituta. Estuvimos hablando del autor, el medio ambiente y la fecha de este libro. Estuvimos hablando del propósito del libro y tomando en cuenta el bosquejo, hablamos de los problemas familiares que se demuestran en Oseas del 1 al 3, del caso judicial que se demuestra de Oseas 4 al 13 y de la posible restauración que se demuestra en Oseas 14. Espero les haya ayudado, Dios les bendiga.